diagnóstico por los gastroenterólogos que tratamos los pacientes adultos. No solamente por eso, sino porque la esofagitis eosinofílica es una entidad cuya prevalencia está aumentando. Y no es solamente porque la estamos diagnosticando más, sino que es un aumento real en la prevalencia. Así que yo voy a explicarle los conceptos básicos de la esofagitis eosinofílica. Como ustedes saben, esto es una entidad inmune, pero los inmunólogos no hacen endoscopía, así que nosotros tenemos que hacer el trabajo por ellos en esta ocasión. Es una enfermedad esofágica crónica inmune mediada por antígenos. Los síntomas usualmente están relacionados con la disfunción esofágica y lo vamos a ver más adelante. La inflamación que ocurre en el esófago es predominante de eosinófilo, de ahí el nombre de esofagitis eosinofílica, y la patogénesis resulta de la interacción entre factores genéticos, factores ambientales y factores del sistema inmunológico del huésped. Para definir la esofagitis eosinofílica y también para establecer criterios diagnósticos, es necesario que la eosinofilia, el infiltrado eosinofílico, esté limitado al esófago. Tiene que estar acompañada por síntomas característicos y se tienen que haber descartado otras causas de eosinofilia. Se han tenido que excluir de otra forma. En cuanto a la epidemiología, sabemos que esta entidad se ha reportado en múltiples países a través del mundo, en América del Norte, Sur, Europa, Australia, Asia. Sin embargo, nunca ha habido ningún reporte de pacientes con esofagitis eosinofílica en África. Existe una variación regional, por ejemplo, en Estados Unidos hay mayor prevalencia en los estados del noreste, es más común en áreas urbanas y es más prevalente en zonas áridas y frías de la nación. Sin embargo, estudios han sido un poquito controversiales porque ha habido estudios epidemiológicos que han demostrado todo lo contrario, mayor prevalencia en el oeste, mayor prevalencia en las zonas urbanas y mayor prevalencia en las zonas calientes y tropicales. Existe una variación estacional, lo que sugiere la posibilidad de que aeroalergenos estén actuando aquí. Y también, como ya yo les mencioné, pues la incidencia está aumentando y el aumento no solamente es porque la estamos diagnosticando más. La enfermedad tiene un predominio en el sexo masculino. La mayoría de los pacientes adultos son hombres entre las edades de 20 a 30 años. Los síntomas se presentan durante aproximadamente y en promedio 4 años y medio antes de que establezcamos el diagnóstico. Los pacientes pasan desapercibidos hasta que llegan a una impactación de comida o algo más serio que los hace buscar ayuda de un gastroenterólogo. Y en cuanto a los factores de riesgo, pues los datos son limitados y no sabemos exactamente cuáles son. Existen 3 subtipos de esofagitis eosinofílica. El subtipo 1 es un subtipo leve. El esófago tiene apariencia normal, lo que nos hace un poco difícil diagnosticarlo. Y los cambios histológicos, endoscópicos y moleculares son cambios muy leves, lo que hace todavía más difícil diagnosticarla. El tipo 2 es un endotipo inflamatorio. Están envueltas múltiples citoquinas inflamatorias y los pacientes se encuentran que tienen estas citoquinas altas. Es el fenotipo que es respondiente o responde a esteroides y existe otro fenotipo que es refractario a esteroides. Así que en el tipo 2 existen 2 fenotipos. Y el peor de los todos, el malo de la película, es el tipo 3, que es el tipo fibroestenótico. Es un esófago, estos son los pacientes donde vemos un esófago de calibre estrecho, es el máximo grado de gravedad endoscópica, que más tarde les voy a explicar cómo se hace, y de gravedad histológica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esofagitis eosinofílica? Pues la primera es disfagia o impactación de bolos alimenticios. La impactación alimentaria es una presentación bien común, pacientes que no tienen absolutamente ningún síntoma o que sus síntomas les han pasado desapercibidos, de momento presentan con impactación alimentaria. Dolor torácico que está localizado en el centro del tórax, que no responde a los antiácidos. Tienen síntomas similares con la enfermedad de reflujo gastroesofágico y acidez estomacal refractaria. Aquellos pacientes que tienen ERGE refractario, esta es una de las entidades en las que debemos pensar y es lo que debemos buscar en esos pacientes. De hecho, cuando un paciente tiene enfermedad refractaria, está indicado biopsiar el esófago para descartar esofagitis eosinofílica. Los pacientes van a tener
trastornos de dismotilidad esofágica y también podemos ver algunos pacientes desarrollando perforaciones esofágicas espontáneas, como es el síndrome de Borjavi. Esta enfermedad también está asociada con otros trastornos alérgicos, como condiciones como alergias alimentarias, alergias ambientales, asma, dermatitis atópica. También puede estar asociado con enfermedad celíaca y en algunos casos puede responder a una dieta libre de gluten. También está asociado a la enfermedad inflamatoria del intestino y otros diagnósticos, otras enfermedades. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico debe estar basado en síntomas, apariencia endoscópica, los hallazgos histológicos y también se deben cumplir con los criterios diagnósticos que incluyen síntomas de disfunción esofágica, inflamación predominantemente de eosinófilos en la biopsia y exclusión de otras causas de eosinofilia tisular y de otros síntomas. La disfunción esofágica puede presentar de distintas maneras, como disfagia, impactación de bolo alimenticio, dolor de pecho, dolor abdominal, y eso ténganlo bien presente, acidez y regurgitación, lo que nos hace pensar primero en reflujo antes de pensar en esofagitis eosinofílica. Los antecedentes familiares de esofagitis eosinofílica son importantes porque se pueden dar en familia. Recuerden también que los antecedentes de comorbilidades, como les mencioné, puede haber algunas enfermedades asociadas con esofagitis eosinofílica, así que tenganlo presente como un posible diagnóstico en los pacientes donde están presentes esas otras entidades. Y también aquellos pacientes a quienes le practicamos una dilatación por una estrechez que pensamos que es péptica y desarrollan un dolor intenso o una perforación después de la dilatación, ojo, ese paciente puede tener esofagitis eosinofílica. ¿Cuál es la apariencia endoscópica de estos pacientes? Pues muchos de estos hallazgos ya ustedes los conocen y los han visto, ¿verdad? Primero, los anillos circulares sobrepuestos es un hallazgo bien común. Sin embargo, cuidado, porque a veces cuando el esófago se contrae da la apariencia de tener anillos, pero cuando insuflamos aire los anillos desaparecen y a veces la enfermedad leve puede ser así, pero muchas veces esos anillos realmente no son significativos, así que no son patonimónicos de esofagitis eosinofílica. Los surcos lineares son a veces un poco difíciles de ver, así que tenemos que mirar ese esófago detenidamente para poder ver estos surcos que nos van a dar también una idea de que estamos bregando con esofagitis eosinofílica. También los eosinófilos pueden formar microabscesos y a veces pensamos en la posibilidad de esofagitis por cándida, por lo mucho que se parecen, como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Pero cuando biopsiamos lo que nos encontramos son eosinófilos en vez de cándida. También podemos ver estenosis particularmente proximal, podemos ver estrecheces proximal, podemos ver una atenuación del patrón vascular subepitelial y, como les mencioné, en la forma más severa, un esófago de un pequeño calibre. Siempre que vemos algo de esos hallazgos o cuando estamos sospechando la enfermedad por los síntomas, es importante tomar biopsia. Ojo, bien importante, tenemos que tomar múltiples biopsias. Esto es una inflamación que puede ser focal, por lo tanto, si no hacemos suficientes biopsias, podemos fallar el diagnóstico. Así que lo que se recomienda es que se hagan 6 biopsias en total, mínimo 6 biopsias en total, y que se hagan biopsia del esófago medio y el esófago distal. Si hay sospecha de esofagitis eosinofílica por los síntomas, por el historial familiar, el esófago se debe biopsiar, aunque tenga una apariencia completamente normal. También debemos biopsiar el estómago y el duodeno para descartar la posibilidad de una gastroenteritis eosinofílica. Y si el paciente presenta impactación, es importante biopsiar y hacer el diagnóstico en el momento. No simplemente remover la impactación y traerlo nuevamente para una endoscopia, sino que debemos hacer el diagnóstico en el mismo momento. En cuanto a la histología, ¿qué cosas podemos ver en la histología? Pues podemos ver, como les mencioné, microabscesos eosinofílicos, podemos ver una estratificación superficial de eosinófilos, también podemos ver hojas de eosinófilos, gránulos de eosinófilos extracelulares, fibrosis e inflamación subepitelial y de la lámina propia, hiperplasia vasocelular, alargamiento papilar y aumento del número de mastocitos, células B y células portadoras de IgE. Todo eso lo podemos ver.
Bien importante que siempre cuando nos reporte nuestro patólogo tenemos que tener como criterio diagnóstico que se hayan visto más de 15 eosinófilos por high power field. Otras pruebas y hallazgos de laboratorio, estos pacientes, algunos de ellos pueden tener un IgE elevado, entre un 50 a 60%, así que no nos ayuda para el diagnóstico, pero porque un 40% o 50% no los van a tener elevados. Entre un 40 y un 50% de los pacientes pueden tener eosinofilia periférica y algunos pacientes van a tener marcadores genéticos y moleculares en los estudios. ¿Cómo definimos la gravedad de la enfermedad? Pues la gravedad de la enfermedad se define de varias formas. Primero, los síntomas y complicaciones asociadas. Aquellos pacientes que tienen síntomas frecuentes, pacientes que se ahogan continuamente cuando van a comer fuera, particularmente cuando están conversando mientras están comiendo, pues esos pacientes se consideran severos nada más por la frecuencia de la enfermedad. Los pacientes que tienen una impactación alimenticia, eso es una enfermedad severa. Los pacientes que han requerido hospitalización porque llegan a sala de emergencia de madrugada con el bolo alimenticio impactado y tienen que dejarlos hospitalizados. Los pacientes que tienen ciertas características endoscópicas como edema, los surcos lineares, exudados, anillos, estenosis, también se consideran en el grado de severidad. La histología también nos da mucha información sobre la severidad, específicamente o especialmente la carga de eosinófilos por alta magnificación, ¿verdad? Aquellos pacientes que tienen 70, 80, 100 eosinófilos por high power field, esos pacientes tienen enfermedad severa. También existe una forma de clasificar la severidad de la enfermedad que se conoce como el Eosinophilic Esophagitis Endoscopic Reference Score, o EREFS, y aquí están todos los criterios que se utilizan. Número 1 se usa edema, número 2 los rings, los anillos, número 3 los exudados, número 4 los surcos lineares y número 5 estrecheces. A cada uno de esos se le da una gradación y la gradación va de 0 a 10, donde 0 es bien leve o 10 que es enfermedad severa, y esos son los pacientes que tenemos que seguir más de cerca porque son los pacientes que van a desarrollar estrecheces y son los que van a dar más trabajo. En cuanto al tratamiento, existen varias formas de abordar estos pacientes. Primero, la supresión ácida es bien importante, ya el doctor Peña mencionó, ¿verdad?, que se ha encontrado que los PPI o los IVP tienen un efecto antiinflamatorio, de ahí el que tengan cierta utilidad en los pacientes de esofagitis eosinofílica. También la modificación de la dieta, y someramente más adelante les voy a mencionar sobre eso. Glucocorticoides tópicos, incluyendo el proponiato de fluticasón, budesonida, ciclosenida y furosato de mometasona. Todos estos se llevan al esófago utilizando distintas formas, distintos vehículos, ¿verdad? Por ejemplo, el budesonide, que es uno de los más que yo uso, utilizamos la bomba que se usa para los asmáticos y en vez de aspirarla, lo que decimos a los pacientes es que se la echen en la boca y la traguen y no consumen nada por la próxima media hora para que eso se quede en el esófago. En otras ocasiones hemos utilizado cosas como el Splenda para crear una pasta, ¿verdad? Mezclamos el Splenda con budesonida, abriendo las tabletas de budesonida que tienen el polvito adentro, y entonces eso lo mezclamos con 1 o 2 gotas de agua y creamos una pasta para que el paciente se lo trague, y eso lo deja un rato en el esófago. Y de la misma forma, pedimos a los pacientes que no consuman nada en la próxima media hora después de eso. También se han utilizado glucocorticoides sistémicos. Yo nunca los he utilizado, gracias a Dios no he tenido casos tan severos como para tener que recurrir a eso. Pero ahora tenemos un medicamento que se llama Dupilumab o Dupixent, que es el primer y único medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento de esofagitis eosinofílica. Así que les voy a mencionar rápidamente sobre el Dupilumab o Dupixent. El Dupixent es un antagonista alfa del receptor de interleuquina 4, inhibe las citoquinas interleuquina 4 e interleuquina 3. Como les mencioné, es el único fármaco aprobado en los Estados Unidos para el tratamiento de esofagitis eosinofílica y se administra en forma de una inyección subcutánea. Este es uno de los estudios fase 3 para la aprobación del Dupilumab. Vamos a ver que este estudio
Se hizo en 3 partes. La parte A se cogieron pacientes, 42 pacientes, y se randomizaron a recibir 300 miligramos semanales versus 39 pacientes que se les dio placebo. Al terminar, esos pacientes que recibieron placebo se les cambió a dupilumab, y los pacientes que ya estaban en dupilumab continuaron. Esa es la parte C. Y la parte B son pacientes que se les dio 1 vez a la semana, 2 veces a la semana y placebo. Y al comparar los resultados de los 3 grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C, vamos a ver que en todas las ocasiones el dupilumab es by far mucho, mucho mejor que placebo. Así que esto fue una de las bases de los estudios fase 3 para que se aprobara este medicamento. El medicamento es muy seguro, tiene, como todos los medicamentos, efectos adversos importantes, ¿verdad? Pero es bastante seguro, y los efectos adversos son raros, e inclusive en este caso las muertes son raras. Como ustedes sabrán, el Dupixent es un medicamento que ya estaba aprobado para el tratamiento de asma, particularmente en niños. Aquí hay algunos de los efectos secundarios, efectos adversos serios. Estos son los más serios: hipersensitividad a la inyección, anafilaxis, angioedema, serum sickness-like disease, queratitis e infección por helmintos, como lo ven aquí en la fotografía. Otros efectos secundarios comunes incluyen reacción en el lugar de la inyección, infecciones respiratorias, nasofaringitis, conjuntivitis, artralgia, mialgia, nuevamente infección por helmintos, mareos, diarrea, eosinofilia, dolor orofaringeo, gastritis, papiloma de piel. Existen también, para su conocimiento, algunas terapias experimentales como algunos agentes biológicos. Hay muchos estudios con vedolizumab. También hay estudios con anticuerpos monoclonales contra interleuquina 3, como es el mepolizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra otra interleuquina, y el restizumab, que es un anticuerpo neutralizante de interleuquina 5. También se han probado antagonistas del receptor de prostaglandina D2. Montelukast en el principio se estaba usando en unas dosis mucho más altas que las dosis que se utiliza para prevención de asma, y también análogos de purina. La otra forma de tratar a estos pacientes cuando presentan con disfagia y con estrecheces del esófago es la dilatación esofágica. Así que varios consejos cuando se hace una dilatación esofágica, y esto probablemente es parte de... esto está en las guías del tratamiento de esofagitis eosinofílica. Se aconseja que la dilatación se haga de manera cautelosa. Obviamente, si ya sabemos que el paciente tiene esofagitis eosinofílica. También se recomienda que las dilataciones sean seriadas y que se hagan poco a poco hasta lograr un diámetro máximo de 16 milímetros. También se utiliza terapia de mantenimiento y monitoreo porque, como ustedes saben, esta enfermedad no se cura, así que el tratamiento y el monitoreo debe ser a largo plazo. En algunos pacientes el tratamiento con glucocorticoides tópicos debe ser continuo. También sabemos que nos ayudan las restricciones dietéticas, y una de las formas que abordamos esto es utilizando lo que se conoce como la dieta de eliminación de los 5 alérgenos más comunes, que incluyen leche, huevo, soya, mariscos y nueces. Y también estos pacientes van a necesitar una endoscopía seriada porque necesitamos saber cómo están respondiendo al tratamiento para saber si los vamos a dejar, si los vamos a seguir o si vamos a parar en ese momento. Pero van a necesitar endoscopía seriada. Así que, en resumen, el mensaje para llevar a casa: esto es una enfermedad esofágica crónica, la cual no se cura, es inmune y mediada por antígenos. Los síntomas son mayormente relacionados a la disfunción esofágica. La inflamación es predominantemente de eosinófilos. Existen múltiples terapias disponibles, pero solo una aprobada por la FDA. Existen 3 tipos diferentes y se necesita terapia a corto y a largo plazo y monitoreo de los pacientes con esta condición. Gracias.